de la historia de la humanidad, las organizaciones sociales primitivas, hasta lo que actualmente conocemos como Estado, pasando por el gen, el clan, la tribu, la horda, la nación, ha generado una necesidad para que esta organización social, creada por la necesidad de socializar a un grupo de personas, a una identidad nacional, a una identidad cultural, a un grupo de personas vinculadas etnológicamente o geográficamente o culturalmente, ha generado el hecho de que para solventar el quehacer público, los gastos públicos, sueldos, defensa, salud, seguridad, tengan que exigir a su población que vive o reside en ese territorio, además de aquellos extranjeros que habitan, pues dice la ley, estantes y habitantes, que habitan en su territorio o que realizan alguna actividad en su territorio, así como instituciones de carácter colectivo, privado, para que estos aporten un rédito económico. A este rédito económico se lo conoce como impuesto. Y el impuesto es una obligación pecuniaria que realiza toda persona natural o extranjera dentro de un territorio a favor de el Estado o sus instituciones gubernamentales. Esta forma de recaudar, esta forma de exigir a la persona el pago de tributos no es reciente. Viene desde tiempos inmemoriales, antiguos. Por lo tanto, hablar de una situación que pueda vulnerar un hecho que anteriormente no existía es mentira. Vemos que colonias que a consecuencia de el cobro excesivo de impuestos han protestado y se han independizado. De la misma forma, podemos decir que esta forma de exigir impuestos injustos provocaron grandes cambios y reformas sociojurídicas. Y veamos los dos ejemplos. 1215, Inglaterra, Juan sin tierra. A través de la injusticia de la corona contra los vasallos y plebeyos y nobles,
por la excesiva solicitud de impuestos, estos obligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar la famosa Carta Magna, que ustedes en derecho constitucional lo llevaron, porque es una base de la primera constitución del mundo. Debido al exceso pago de impuestos abusivos por los imperios, específicamente en las colonias de América del Norte, es a través de la revelación o de la revuelta del té de Boston, Estados Unidos, que los colonos americanos ingleses se organizan y declaran su independencia. El 4 de julio de 1711. Si la colonia inglesa no hubiera exigido arbitrariamente pago de tributos, la situación hubiera sido distinta. Fíjense que esta situación de exigir impuestos, de exigir situaciones de abuso de poder, por un lado ha generado la restricción del poder absoluto del gobernante, limitándose a una carta magna o constitución política. Y por otro lado, ha provocado la revuelta, el alzamiento armado y la declaratoria de independencia. Conceptos que son importantes entender cuando pretendemos entablar un estudio respecto a el origen de las recaudaciones impositivas. Las finanzas públicas, fruto de estas recaudaciones, desde el punto de vista conceptual, es la ciencia que tiene por objeto estudiar y examinar de qué forma el Estado, como sociedad jurídica y políticamente organizada, obtiene sus ingresos y ejecuta sus gastos dentro del marco de su protección presupuestaria. Pero, para entender a qué nos referimos con esos ingresos, tenemos que hacer mención de la ley tributaria boliviana, que establece que los tributos, conforme el artículo 9, indica, son tributos las obligaciones en dinero, ojo, dinero, que el Estado, en ejercicio de su poder del imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Inciso 2. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y las patentes municipales, establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para
la realización de actividades económicas. Y miren qué interesante es este artículo 9 de nuestro sistema tributario boliviano, que nos informa, que nos indica la existencia de una clasificación de impuestos bajo el siguiente parámetro: impuestos generales, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Los impuestos generales, como ejemplo, el cobro del IVA, IT, RCIVA y UE. Las tasas son los pagos que se realizan por el pago de un servicio. ¿Sí? Las tasas de aseo, las tasas aeroportuarias, las tasas de peaje. Las contribuciones especiales, en las que las personas que realizan una actividad específica están obligados a realizar. Ejemplo, para que sepa: impuesto a la minería, impuesto al hidrocarburo, impuesto a la salida de extranjeros o nacionales del país vía aérea. O sea, para viajar tienes que pagar impuestos. ¿Ah? Y por último nos habla el artículo 9 de la ley tributaria, del Código Tributario: las patentes municipales, licencia de funcionamiento, licencia de publicidad, licencia de centaje de casilla comercial. Entonces vemos cómo las instituciones públicas generan una forma de ingreso, pero basado en el pecunio o dinero. Sin dinero no se paga el impuesto. No va a aceptar el Estado tu catu de coca, no va a aceptar tus camionadas de papa, tus 100 cabezas de ganado, no va a aceptar impuestos. El artículo 9 bien claro dice: dinero, no hay más. Hay un impuesto específico o especial establecido para aquellas personas que acumulan por su esfuerzo, sacrificio o por alguna situación ilícita un patrimonio fuerte. El impuesto a la fortuna. Entonces, vemos
que hay situaciones generadoras que independientemente no todos pagan, pero van a pagar aquellas personas que residan y vivan en nuestro territorio y tengan esa fortuna acumulada. El artículo 10 del Código Tributario indica: impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Por lo tanto, ya nos habla de una persona que está obligada a pagar. No lo dice boliviano, no lo dice boliviana, no le dice ciudadano o ciudadana. Bien claro su nombre: contribuyente. Entonces, cuando en su preexamen de pregunta, en su pregunta de examen, se le pregunte, ¿quién es el contribuyente? Entonces van a decir, es aquella persona, natural o jurídica, que está obligada a pagar, ¿qué cosa? Impuestos, generados por un ente generador. Etimológicamente, la palabra finanzas proviene del vocablo germánico inglés fine, que significa pago de tasa, finden, que significa encontrar, y fins, que significa derivar. Por lo tanto, finanzas es encontrar el pago o tasas procedentes de un hecho generador. Estas palabras, finanza, tributario, tasas, impuestos, ¿sí?, van a evolucionar a través de la historia y van a generar para su exigencia o cumplimiento hechos coercitivos capitales. No pagas impuesto, condena de muerte. Penas corporales, no pagas impuesto, te vas a la cárcel hasta que pagues o hasta que alguien pague por ti. Van a generar disminución o peligro en tu patrimonio, orden de embargo, secuestro, intervención, congelación de cuentas. Y también van a generar la restricción de tu libertad, arraigo. No pagas impuestos, pasa tiempo, no puedes salir del país, tienes arraigo. Importante ver esa situación. Por eso, nosotros tenemos que entender cuál es la magnitud de, al referirnos sobre los impuestos. Tanta era la situación de impotencia, rabia de muchas poblaciones sometidas a una autoridad extranjera, sometidas a la arbitrariedad
de un déspota o de un rey o un emperador, que en varias obras literales, no de derecho, aparecen estas figuras impositivas. Ahí vemos a Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Ahí vemos también la situación de la Odisea, y algo que realmente todos leen o han leído alguna vez en su existencia, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento. Cuando se le cuestiona a Jesús, ¿es bueno pagar impuestos? Y este indica, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, vemos así cómo esta figura va marcando pautas históricas, no solo en la actualidad, sino desde tiempos remotos. Esta situación financiera, esta situación de que buscar cómo generar un ingreso económico, conforme establece el artículo 9, para que el Estado pueda cumplir con sus fines, nos remonta, ojo, nos remonta a que al hablar de finanzas públicas nos referimos a dos concepciones indispensables. Por un lado, la necesidad pública. Y obviamente, por otro lado, si existe una necesidad pública, la segunda sería el rol del Estado para que cumpla sus fines. Porque bien claro dice, cumplimiento de sus fines, el artículo 9. Entonces, ¿cuáles son los fines del Estado? Y por si acaso, los fines del Estado se va a determinar tomando en cuenta la política gubernamental del gobierno de turno. Para el gobierno rojo, los fines son A, B, C, D. Para el gobierno amarillo, los fines son A, Z, D. Para el gobierno de los azules, los fines son F, M, N. Entonces, cada gobierno, tomando en cuenta su política de gobierno o su propuesta gubernamental, va a dar énfasis a cumplir con su programa electoral. Ojo, sin menospreciar aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, que es la educación, la salud, la seguridad interna, externa, etc. Pero ese es un fin, ya sea para los rojos, amarillos, verdes, azules, ojo, para cualquier gobierno que entre, ese es su fin. Pero ese es un fin general, pero otra cosa es el fin específico. Podemos indicar que las necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y de la propia naturaleza del ser humano. Las mismas que son satisfechas a través de las actuaciones del Estado. Dentro de este contexto, podemos conceptualizar que las necesidades humanas en general
son múltiples y aumentan en razón directa a la evolución de la civilización. Algunas son de satisfacción indispensable para la vida normal del hombre, individualmente considerado, clasificándose los mismos como necesidades inmateriales, como la inteligencia, la religiosidad, la ética, la moral, o materiales, como ser la alimentación, la vivienda, el sosiego, la salud. Fíjense cómo estas necesidades cambian. Sin embargo, el hombre desde tiempos antiguos tiende a vivir en sociedad. Y esta vida colectiva engendra necesidades distintas de las que tiene el individuo en su consideración aislada. Una cosa es lo que vive el individuo solito en una cueva, y otra cosa es agarrar a este individuo e introducirlo a un entorno social. ¿Que sus necesidades van a cambiar? Sí, van a cambiar. Pueden estar incluidas las necesidades cuando vivía solo, más algo más, pero van a cambiar. Eso es importante tomar en cuenta. ¿Ah? Esta reunión de individualidades supone diversas ideas comunes que, primariamente, son el de defenderse recíprocamente. Entonces, al agruparse entre varias personas, surge la necesidad de la seguridad, surge la necesidad de defenderse, de protegerse. Es fácil ocultarse uno solo, pero es difícil ocultar a un grupo de personas diversas. Por lo tanto, esa decisión de vivir en sociedad. El hombre es un ser social por naturaleza, frase de Aristóteles. Es una sentencia a que este hombre que vive en naturaleza tiene que asumir algunos roles, algunas obligaciones para mantener a ese grupo de personas reunidas que buscan, por un lado, su defensa, por otro lado, su bienestar y por otro lado, su subsistencia. El acatamiento de las normas morales, éticas, religiosas, jurídicas, va a depender del tipo de sociedad que forma parte este individuo. Sociedades teológicas altamente cerradas, como las musulmanas, van a influenciar en sus políticas religiosas, teológicas, frente al individuo. Por otro lado, instituciones creadas bajo una tendencia política autoritaria o libertina, van a generar otras relaciones de exigencia con relación
a la generación de impuestos o tasas.